Y vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 6, versículo 30. Mientras que ustedes abren sus Biblias, voy a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor, que tú traes para nosotros. Espíritu Santo, tú eres el que mora en cada uno de nosotros. Y esta palabra, Señor, solamente tú la puedes dar, porque todo es tuyo, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Ok, Marcos 6:30, ¿ya la tienen? Dice así la palabra del Señor, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ok, hoy vamos a hablar sobre esas ovejas. Nosotros, esas ovejas que somos nosotros, porque todos los que estamos acá, todos fuimos llamados por el Señor. Él vino por esas ovejas, Él vino por nosotros. Acá en la historia nos habla de la época en que Jesús estaba en la carne. Cuando Jesús de Nazaret estuvo en la carne, Él tuvo compasión del pueblo. Pero en este versículo nos damos cuenta cuál fue la compasión que Él tuvo. Porque todas las personas, lo que hemos escuchado, lo que hemos oído, es que la compasión de Jesús es solamente hacer un milagro, o poder traer un pez o los panes, o poder dar alimento. Pero esa no era la compasión de Jesús. Miremos cómo dice el versículo. En el versículo 34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y la compasión de él, sigue en el versículo, dice: y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuál fue la compasión? ¿Cuál es la compasión que tiene Jesús? La compasión que tiene Jesús no es hacer milagros, no es dar de comer a las personas, no es dar de comer al hambriento. La compasión de Jesús es enseñar su evangelio, enseñar su palabra, que por medio del conocimiento de su palabra seamos totalmente libres. El resto viene por añadidura. Conoced primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto se te dará por añadidura. El milagro es una añadidura. La bendición económica es una añadidura. Pero el conocimiento de la verdad del evangelio es lo que nosotros tenemos que entender, conocer y vivir en este tiempo. Es la única manera que vamos a ser libres. El mundo ha estado en esclavitud por años. Vamos a Mateo 18:10. Dice así la palabra del Señor: Mateo 18:10. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Notemos aquí algo en este versículo. Dice que no menospreciemos a uno de estos pequeños. ¿Cuáles pequeños se está refiriendo el Señor? Se está refiriendo a sus hijos, se está refiriendo a nosotros. Y dice
Como dice el mismo versículo, dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. ¿Por qué está hablando de él, de los ángeles, si está hablando de los hombres? Está hablando de los pequeños, pero inmediatamente entra a decir el Señor, los ángeles. Porque nosotros tenemos una cobertura angelical que cuidan de nosotros. Y los ángeles están viendo el rostro de Dios todo el tiempo. Cuando nosotros cometemos algo contra un hermano, cuando nosotros hacemos algo contra alguien, cuando nosotros murmuramos o hablamos en secreto, los ángeles están, voy a decirlo en colombiano, le están pasando la onda a papá. Aunque él lo sabe todo, pero los ángeles están ahí. Por eso es que dice, los ángeles están mirando el rostro de papá. Iglesia, voy a decirles algo. Ustedes están recibiendo una palabra de poder desde hace un tiempo para acá. Yo sé que muchos no han podido todavía entender ni comprender, porque el Señor dijo que no era fácil conocer el evangelio. Pedro lo dice, cosas difíciles habla nuestro hermano Pablo, difíciles de entender, y son muy difíciles. Por eso normalmente siempre se habla de un evangelio rápido, un evangelio que se conozca, que todo el mundo lo pueda escuchar, pero nunca podemos llegar con ese evangelio a la perfección. Para llegar a la perfección tenemos que hablar del evangelio de la gracia, el evangelio de poder, el evangelio que el Señor reveló al apóstol Pablo. Pero ¿qué sucede? Muchas personas no vamos a caer nosotros en lo mismo. Cuando no entendemos, murmuramos. Nos reunimos en los hogares, o nos reunimos con los amigos, o tomamos el teléfono y mira que ya están cambiando, que están haciendo cosas diferentes, que están hablando otras cosas en la iglesia, que yo no creo eso, que no creo esto. ¿Sí me entiende? ¿Sabe una cosa? La única manera de conocer la verdad es estudiándola. La única manera de conocer la verdad es viniendo a estudiar, viniendo a las clases, preparándose en la palabra de Dios. Porque una prédica acá el día domingo solamente nos abre la chispa, la primera parte, como que la puerta se entreabre, pero no podemos ver con claridad. Solamente retenemos el 10% mientras estamos en la prédica, pero el otro 90% solamente cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Por eso es tan importante, iglesia, todos nosotros, vengan a las clases, vengan. Estamos en las clases, se puede preguntar, se puede hablar, se puede discutir, podemos charlar, podemos conversar, porque es diferente. Y esas clases que estamos dando el lunes nos van a abrir los ojos a muchos. El Señor está hablando misterios. La Biblia, yo di un versículo el viernes, no me acuerdo exactamente cuál fue el versículo que di, pero lo tengo en este momento en la memoria. Dice, tenednos los hombres como ministradores de los misterios de Dios. Nosotros, el Señor nos ha puesto como ministros para llevar y traer los misterios del Señor. Y el Señor tiene muchos misterios, muchos códigos que el hombre no los conoce. Por eso no hemos podido vivir en victoria. Pero este es el tiempo de la victoria. Este es el tiempo que el Señor ha destinado para sus ovejas. Para sus ovejas. Seguimos con el versículo 11. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Cuando está hablando acá que vino a salvar lo que se había perdido, quiere decir que no todo el mundo se había perdido. ¿Qué quería decir con eso? Lo que se había perdido. O sea, si yo tengo algo, yo estoy buscando ¿qué? Lo que se me perdió. Lo que se me perdió. No voy a buscar lo que no se me ha perdido. O sea que había un remanente que no se había perdido.
Esas ovejas eran ovejas de Israel. Era el pueblo que no conocía del Señor. Y ese pueblo después en el Nuevo Testamento, después de que Cristo resucita, somos nosotros los gentiles, los que estábamos perdidos, los que no teníamos sombra, los que no teníamos ayuda, los que no conocíamos la palabra. El Señor vino y nos rescató a nosotros, a los gentiles. Y dice el versículo 12, dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Ninguno se va a perder, porque fuimos predestinados para salvación, porque fuimos destinados para la gloria de Dios. Pero alguien dice: no, eso no es así. Uno tiene que, cuando el pastor haga el llamado, ¿quién se arrepiente? ¿Quién quiere recibir a Jesucristo? Todos tenemos que correr a recibir a Jesucristo. No, eso no es así. El Señor ya te predestinó para que tú fueras salvo, para que tú recibieras a Jesucristo. Y lo vamos a probar con la Biblia. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Versículo 10 y 11, para que nos demos cuenta qué bendición tan grande tenemos nosotros, los hijos de Dios. Y si tú has venido por primera vez, si has venido por segunda vez, o si tal vez no conoces el Evangelio, no te preocupes. Si tú eres una oveja predestinada del Señor, el Señor ya te llamó y el Señor no te va a abandonar. Él te va a cuidar, Él te va a guardar, porque para eso has venido, para que conozcas la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces vamos a Romanos capítulo 9, versículo 10. Y está hablando de Jacob. Dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Imagínense que estaban los dos, todavía ni habían nacido, y el Señor ya había destinado que Jacob iba a ser el líder y que Esaú iba a ser aborrecido. Desde antes de la fundación del mundo, porque el Señor hizo las dos simientes en el vientre de la mujer, porque así como Caín nació de Eva y así como Abel nació de Eva, ambos nacieron por la misma matriz, ambos nacieron por la misma mujer. Uno traía simiente mala y el otro traía simiente buena. Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Él es el alfarero y Él dice: de una masa construyó, de una misma masa hizo vasos para destrucción y vasos para la gloria. Unos para destrucción y otras para la gloria. Mire cómo sigue el versículo 11. Entonces, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Imaginémonos a un alfarero. El alfarero toma la masa, toma el barro, no sé cómo se llama eso, tiene otro nombre, pero toma el barro
y toma la rueca, que la rueca es el aparato donde él hace el vaso. Y toma de esa misma masa, es lo que dice el Señor. Dice que el alfarero toma la misma masa, toma de la misma masa y hace un vaso precioso, y ese vaso va y lo pone y lo cuece en la candela, y después dice: este vaso lo pinta y dice: este vaso se lo voy a dar al rey para que el rey tome vino. Ese vaso, cuando llega a manos del rey, el rey lo toma y dice: nadie toque de mi vaso, porque este es vaso sagrado, es un vaso especial, es un vaso que yo voy a usar, pero nadie me lo puede tocar, porque el que me lo toque o el que trate de ensuciar mi vaso, yo lo voy a destruir, porque yo soy el rey y no permito que nadie vaya a tomar en mi vaso. Pero el mismo alfarero toma esa misma masa y después va y hace un sanitario, y toma el sanitario y lo cuece en el fuego. De la misma masa toma ese sanitario y dice: este sanitario es para el público, para que todo el que venga haga sus necesidades físicas. Podemos nosotros decirle al alfarero: ¿por qué hiciste esto o por qué hiciste aquello? De la misma masa tomó uno para honra y otro para deshonra. Uno fue hecho para la gloria y otro fue hecho para la destrucción. Y nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido llamados las ovejas del Señor, hemos sido llamados para ser vasos de honra. Y así que nadie nos podrá tocar a nosotros, porque nuestro Padre nos cuida, sus ángeles nos cuidan y nos guían todo el tiempo de nuestro peregrinaje en esta tierra. Lucas 19:10. Dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí nos hacemos una pregunta: si Jesús de Nazaret vino y duró 33 años, ¿cómo pudo buscar en esos últimos 3 años de su ministerio todas las personas, todos los que se habían perdido? Era imposible un hombre humanamente en ese momento, él como hombre, porque él era hombre, 100% Dios, pero 100% hombre. Pero cuando él se manifestó como Jesús de Nazaret, no se manifestó como Dios, sino se manifestó como hombre, porque como hombre tuvo hambre, como hombre tuvo sed, como hombre lloró, como hombre sufrió, como hombre fue a la cruz. Pero como Dios, por dentro de él dio agua viva, dio pan de vida, como Dios dio grandes cosas. Por eso la manifestación de Jesús de Nazaret era 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo podíamos saber que la gente se iba a hacer, que él iba a restaurar, que iba a llamar, que iba a salvar a los perdidos? Hebreos 10:14 nos da la respuesta. Dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es nuestro testigo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, o sea, con nosotros, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando nosotros nacimos, el Señor había escrito ya en nuestras mentes y en nuestros corazones la ley de Dios.
porque veníamos predestinados, porque Él ya había escogido a los vasos, ya había dicho: este es mi hijo, este no es mi hijo, este es para destrucción, este no. Por eso es que cuando nosotros le llevamos el evangelio a las personas, hay personas que son tan amorosas y dicen: gloria a Dios, yo nunca había escuchado esto tan maravilloso, yo quiero adorar a Cristo, yo quiero alabar al Señor. O llegan a sus casas y quieren buscar al Señor. Y hay otros que dicen: mira, a mí no me hables de Cristo, yo sé que Él vino y hizo todo lo que quiso, pero no me hables de tu religión, no me hables de tu Dios. Te doy gracias, muy amable, hasta luego. Y se van y no quieren saber de Dios, porque son dos semillas, la semilla buena y la semilla mala. Pero tú eres la semilla buena, porque tú has escuchado la palabra de Dios y Dios te ha llamado para adorarlo y amarlo a Él. Y dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué tremendo esto, porque lo que escuchamos hoy en día es pecadores, 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 que ese es un pecador. Y tú te metiste esto en la cabeza. A mí me lo metieron también en la cabeza, estas ideas. Cualquier cosa que yo haga es pecado. Entonces vivo con mala conciencia de que todo es pecado. Pero el Señor me dice que ya todo me lo perdonó, que Él ya no me ve a mí como cualquier cosa. Él me ve como un espíritu perfecto. Él me ve como alguien puro, limpio, santo. Pastor, ¿y qué pasa si usted dice una mentira? ¿Y qué pasa si yo me emborracho? ¿Y qué pasa si yo cometo esto? ¿Y qué pasa si yo hago lo otro? Entonces Dios no ve ese pecado. Dios no lo ve, pero Él nos dejó escrita la palabra que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que tú hagas malo, tú lo vas a cosechar, no en otra vida, sino acá mismo en la tierra. Tú mismo vas a pagar. O sea que depende de ti, no depende de Dios. Depende de ti. Si tú haces las cosas buenas, una buena cosecha vas a tener. Pero si haces las cosas malas, una mala cosecha vas a tener. Alguien dice: pero yo he sido tan bueno, ¿y por qué me llegan las cosas malas? ¿Por qué no nos hacemos un acto de contrición? Un acto por dentro y pensamos: ¿he hablado mal de alguien? ¿He adorado a Dios como Él quiere que lo adore? ¿He hecho todo lo correcto delante de Dios? Seguro que vamos a decir: no. Entonces estoy cosechando aquello. Entonces, si yo soy cauto y si yo digo: yo amo a mi Señor, voy a aprender de esto. Dios permite que todo eso nos pase para que aprendamos de la vida que estamos viviendo. Un hombre sabio aprende. Un hombre insensato nunca aprende. Siempre, como dice el apóstol, siempre están cayendo y cayendo y cayendo y golpeándose y golpeándose y golpeándose, y nunca llegan a la verdad, porque no han creído en el Hijo de Dios, no han creído en el Evangelio, no han creído en Jesucristo. Por eso nosotros ahora, iglesia, si tú aprendes la palabra, si tú aprendes esta verdad, tú vas a caminar derecho, y los ángeles del Señor te van a ayudar, y el Espíritu Santo te va a llevar a la victoria total. Vamos a Juan 10:27. ¿Por qué esta palabra? Porque estoy escuchando lo que ya todos han escuchado y escuchamos siempre en todo lugar. Te vas a perder. Cuidado que te vas a perder. Te vas a perder. Vas a perder tu salvación. Yo les he explicado lo de la circuncisión y lo de la incircuncisión. Yo sé que muchos no lo han comprendido, porque como les decía, en una prédica es difícil. Pero en las enseñanzas les he enseñado lo que significa vivir, haber nacido antes de la cruz y después de la cruz. Antes de la cruz era ley. Después de la cruz es gracia.
Cristo murió para acabar con la ley, para acabar todo lo que había pasado. Hay un lapso, como dijera yo, un plazo, como un muro entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El problema es que hemos traído lo del Antiguo Testamento y lo hemos puesto en el Nuevo Testamento, pero eso no es así. El Señor dividió todo. Por eso fue que Él vino y murió, para que todos nosotros pudiéramos vivir en la libertad del Hijo de Dios. Ya no vivimos bajo la ley, no vivimos bajo el Antiguo Testamento, vivimos bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice así en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Vamos a seguir hablando de todos, pero mire este versículo cómo es de poderoso. Oyen mi voz y yo las conozco. ¿Por qué dice yo las conozco? ¿Cómo puedo yo ver una persona hoy y decirle, mira, cuando hable, yo te conozco? ¿Dónde? ¿Te acuerdas la semana pasada que nos vimos en el mall? Oh, sí, claro. Pero llega una persona y me dice, y le digo yo, mira, yo te conozco. ¿Cuándo? Te vi en el mall. En el mall, pero si yo acabo de llegar de Colombia, ¿cómo me vas a conocer? Imposible. Entonces el Señor dice que Él ya nos conoce. Dice, vuelvo a leerlo, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Poderosa palabra, ¿verdad? Y me siguen. Es que yo no conocía a Dios. No, cuando tú viniste al camino del Señor era porque tú ya conocías a Cristo antes de la fundación del mundo. Ya Él había hablado contigo, ya Él había tratado contigo. Lo que pasa es que cuando tú viniste a esta carne, cuando Él te dio nervios, te dio músculos, te dio este cuerpo, todo quedó en una amnesia total en ti, y tú necesitas venir a recordar eso y reconciliarte con tu papá, el que ha estado con nosotros de antes de la fundación del mundo. Mire cómo sigue el versículo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. El Hijo siempre es Hijo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Te perderás tú? Sí, aunque cometas, aunque te vayas para donde te vayas, de allá te saca el Señor, de allá te trae, porque aunque cometas errores, papá te va a disciplinar. Te va a disciplinar, pero no te vas a perder. Tu salvación no se pierde. No se pierde, porque Él te disciplina. Al que ama, disciplina. ¿Y por qué nos disciplina? Si yo he sido buena gente, no. Nos disciplina porque nos descarriamos. Nos disciplina porque hay veces que cometemos locuras. Hay veces que hacemos cosas que no están de acuerdo con la palabra. Entonces recibimos la disciplina del Señor. Al que ama, Él disciplina y lo corrige y lo tiene por hijo. Pero al que no disciplina, lo tiene por bastardo. ¿O no han escuchado la palabra? Voy al versículo 28. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y después dice Jesús, para que no hubiera ninguna duda, que Él era Dios sobre todas las cosas, que el Padre estaba en Él. Yo y el Padre somos uno. Uno somos. ¿O no dice así? ¿O fue que yo me equivoqué de Biblia? El Padre y yo, uno somos. Así que, hermano, tú eres una oveja y no tienes que tener miedo.
No tengas miedo, no tengas temor, porque el Señor te ama. El Señor te ama. Él no te ha traído, tú no has venido por casualidad. Hay gente que dice, no, mira, es que estaba pasándola tan duro en la vida y de pronto llegó un hombre y me golpeó la puerta y me dijo, ¿quieres? Y yo dije, pues voy a ver qué pasa, y me vine para la iglesia y ya vine, y gloria a Dios. Y le dan, ¿sabe qué? Se sienten orgullosos de recibir a Jesucristo por su propia voluntad. Dicen, no, es que yo fui el que lo recibí, no fue que Él me llamó, es que yo lo recibí. No, Él te llamó a ti y nosotros no tenemos nada. Él lo hizo porque nos amaba, porque nos ha amado y nos seguirá amando. Y Él puso los ángeles para que te cuidaran. Mire que esa parte no la quitaron de la mente. Cuando yo era niño, mi madre decía, no era cristiana, ella era idólatra, y decía, mijito, arrodíllese y dígale a la Virgencita que le mande los ángeles. Y me decía una oración que yo sé que todos se la saben, y todos la hacíamos, y no es que tenga cabida ahorita, pero tenían algo de cierto. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Se acuerdan? Pero eso se olvidó. Vamos a ir a Hebreos 1:14. Está hablando de los ángeles. Los ángeles, ahí está hablando. Si usted lee todo el capítulo, está hablando de los ángeles. Y dice, no son todos espíritus ministradores enviados, ojo, enviados, espíritus ministradores enviados, o sea, que el Señor los mandó para servicio, o sea, para servir, ¿no? Estoy repitiendo las palabras como niño, pero es que así nos entra. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace con los ángeles? Los envía para servirnos a nosotros. Pero ¿dónde están los ángeles? Tú no los ves. Pero ¿cuántas veces ibas por el freeway y tú no sabes qué pasó? Y de un momento ibas por el freeway y te dio por girar hacia un lado. Uy, tan raro que giré. Y de pronto hubo un accidente al lado. Y dice, uy, de la que me salvé. No fue de la que te salvaste, es que el Señor ya ha puesto los ángeles para que te cuiden y te guarden en los momentos más duros. ¿Cuántas cosas nos han pasado y decimos, ay, uy, tan de buenas? Y el hueco estaba ahí y yo no sé cómo brinqué y era un hueco que había y no me caí. Hay otros que dicen, no, es que yo soy muy inteligente. Es que yo siempre hago las cosas bien. No, el Señor ha enviado los ángeles para que nos cuiden y nos ayuden en todas las cosas de nuestra vida. Así que el Señor manda sus ángeles para que nos ayuden. ¿Por qué? Yo no iba a cambiar el tema ahí tan rápido, pero el Señor me puso en el corazón dar este versículo. Mateo 7:15. Estamos aprendiendo misterios de Cristo, los que nos llevan a la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, esto ya es para los maduros. De pronto el que es muy niño todavía en el Evangelio no lo puede entender todavía, pero no te preocupes. El Espíritu Santo es el que te da la revelación. No soy yo. Así que no es el hombre, es Dios mismo el que lo va a hacer.
Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una palabra difícil, ¿no? El Señor estaba hablando de las ovejas, pero nos está diciendo, cuídense, porque hay falsos profetas que se visten como lobos. ¿Sabe para qué? Para arrebatarte la lana. ¿No quieres una oveja? Y tú tienes lana. Y hay veces que hay unos que tienen buena lana. Por eso es que vemos, mándame $1000 ahí y voy a orar por tu bendición. Y claro, yo bien enfermo, y si no tengo el conocimiento de la palabra de Dios, no importa. Y vas y pones la mano ahí en el televisor y idolatría. Y allá, y ponen la mano y el otro orando. No. Vamos a ver cuáles son esos falsos profetas. El apóstol nos da una palabra que tenemos que comenzar a hablarla acá y a entenderla. Hechos 20:29. Estaba hablando el apóstol Pablo después de su partida, porque él vino y el Señor le entregó el evangelio a él. Ustedes han leído Gálatas, ¿no? Los que han leído Gálatas saben perfectamente lo que dice el Señor. Dice lo que dice el apóstol Pablo, que el Señor le entregó el único evangelio a él. Y no se lo entregó ni a Santiago, ni a Juan, ni a Pedro, ni a San Mateo, ni a ninguno de ellos. Se lo entregó al apóstol Pablo. Dice que lo escogió y lo llevó y le entregó el evangelio. Léanse allá en sus casas Gálatas 1 y 2 y 3. O mejor léanse todo el libro. Y ya van a comprender la palabra. Los mandé a estudiar, hermanos. Eso les va a ayudar mucho. Dice así, dice en Hechos 20:29, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces pero la pregunta que nos hacemos: ¿y cuáles son esos lobos? Hay muchos. Uy, hermanos, está lleno esta tierra de lobos. Vamos a verlos. Tito 1:10. Tito 1:10 dice: porque aún hay, porque hay aún muchos contumaces. ¿Sabe qué es contumaces? Si no lo sabe, otra tarea, busca en el diccionario. Una persona contumaz, tercas, o bueno, ahí tiene muchos significados. Okay. Habladores de vanidades y engañadores. Mayormente, ¿cuáles? Los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparla. Wow, tremendo, ¿no? Comprarles un tape. Que trastornan casas enteras. Trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Cuáles son esos apóstoles falsos? Los de la circuncisión. ¿Cuáles son? ¿Qué es la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión? La palabra del Señor dice que todo hombre que sea regido por la ley es de la circuncisión, porque la circuncisión fue para el pueblo judío, no para los gentiles. Pero hoy en día hay miles y miles y miles de pastores y de iglesias, empezando por la iglesia católica, que hablan de la ley, hablan de antes de Cristo, hablan de antes de la cruz. Traen todo lo anterior y lo traen para ahora, para esclavizar al hombre, para doblegar al hombre y para mantenerlo todo el tiempo, llevando dineros y ganancias deshonestas para la iglesia. Hombres que se llenan de dinero por todos los lugares del mundo, hombres que se sienten poderosos y grandes, pero que nunca
nos hacen llegar a la libertad. Por eso tenemos que seguir la palabra del Señor, porque es la única que nos va a llevar a la libertad verdadera. De eso está lleno, de la circuncisión. Antes, en la iglesia tradicional, y con respeto de mi esposa, que sé que no le gusta, hay veces que yo hable así, perdone, pero yo sé porque ella es muy sensata, ella es una persona que es muy diplomática, y eso es bonito, eso es lindo. A mí me faltó eso, por eso nunca pude estudiar diplomacia. En la iglesia tradicional nos enseñaron la ley, nos enseñaron a pedir perdón por nuestros pecados delante de un señor que se metía entre una cajita, como si ese hombre tuviera poder. Pero nos salimos de eso y vinimos a la iglesia cristiana y nos dicen: ahora pase al frente y pida perdón por sus pecados. Entonces, ¿qué pasó? Miremos bien la película, cómo está. Antes pecábamos y empatábamos, ¿no? Como los partidos de fútbol. Pecaba, rezaba y empataba. La hacía, después rezaba y después se confesaba, comulgaba y listo. Entonces todos los viernes, en mi caso, voy a hablar de mi caso, no estoy hablando del caso de ninguno. El viernes, como era un buen religioso de hueso colorado, mi madre me enseñó de hueso colorado, entonces el viernes me emborrachaba. El sábado, con esa cruda o resaca o guayaba, bueno, como le llamen en su país, me arrepentía. ¿Por qué? Porque había peleado, había hecho esto, había hecho lo otro, entonces me arrepentía. Entonces llegaba mamá y nos decía: ¿qué hiciste anoche? Mira que llegaste borracho, mira lo que hiciste, los vidrios del carro rotos, ¿qué fue? Mira la nariz cómo la trae. Entonces, no mamá, no lo voy a volver a hacer. Eso éramos solteros. Y los casados, a la mujer: mi amor, te juro que ni me di cuenta, pero no sé cómo lo hice, perdóneme, yo no lo voy a volver a hacer. Entonces el domingo, para calmar la conciencia, nos íbamos y recibíamos un pedacito de pan o de hostia, y llegamos a la casa y la mujer decía a los casados: bueno, mi amor, te perdono, pero no lo vas a volver a hacer, ¿ok? Bueno, está bien, te perdono. Duraba 3, 4 días, pero después ya se arreglaba la conciencia, luna de miel. Y lo mismo pasaba con la mamá. Ya la mamá decía: bueno, mi hijito ya no la va a volver a hacer. Pasaban 15 días. ¿Y qué pasaba? Otra vez. Y volvíamos, y volvíamos, y volvíamos. ¿Y cuándo nos corregimos? Entonces veíamos a nuestro padre a la edad de 60, 70 años todavía un borracho, todavía en drogas, todavía mintiendo, todavía robando, todavía siéndole infiel a la esposa, todavía pegándole a la pobre mamá que tiene ya 60 años. Y seguíamos en lo mismo. Pero vinimos a la iglesia cristiana y gloria a Dios, porque el Señor comenzó la buena obra en nosotros. Y aquí comenzamos. Entonces veníamos y nos arrepentíamos. Pero algunos la tomaron por juego. Entonces, la expresión de un religioso: pastor, ore por mí, es que volví a caer, por favor. Yo no quiero volver a cometer este pecado, este error. Le fui infiel, le hice esto a mi esposa, ore por mí. Yo no. Va y ora por la persona. Y Señor, gracias, porque ya. Y escuchan el sermón, que el Señor perdonó todos nuestros pecados. Y amén. Ay, Señor, ya me perdonaste. Ya quedé otra vez limpio, listo para volverla a hacer dentro de 15 días. ¿Por qué?
Porque no tiene el conocimiento de la gracia de Dios en tu vida. Porque la ley de Dios no ha sido escrita en tu corazón. Tienes que abrir tu corazón para que la ley de Cristo entre a tu corazón. Tú no necesitas venir a arrepentirte. Tu corazón, cuando está arrepentido, tú sabes que va a llorar delante de Dios. Y el Señor te va a decir: yo te perdoné los pecados, yo no miro tu pecado, pero vas a tener la consecuencia, hermanito. Eso te va a decir el Señor: Señor, quíteme la consecuencia. No te la quita, hermano. No te la va a quitar. Puede que te ayude a disminuirla, pero la vas a tener, porque ya aprendiste la palabra. Cuando tú no has aprendido la palabra, el Señor es misericordioso. Pero cuando tú has aprendido la palabra y lo vuelves a hacer, ya el Señor dice: no hay más misericordia por ese. Ahora pague. No te vas a perder, porque las ovejas no se pierden, pero reciben la recompensa justa. ¿Justa? ¿Es que Dios es injusto? O cuando vemos un asesino, un ladrón, si alguien te robó el reloj o te robó tu carro, te sacó, tú eres tan justo que dices: ay, pobrecito, tenía hambre y me robó todo lo que tenía. Y lo agarra la policía al hombre y le dice: no se preocupe, señor agente, señor policía, no se preocupe, él tenía hambre, él no me ha robado nada, tranquilo. Piensa en eso. Así es la justicia de Dios. Él no va a decir: no, ese no hizo nada, no, tranquilo, no. La justicia de Dios es: yo les entregué una palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ya la escuchaste en la iglesia, ya te la enseñó el pastor, ya te lo enseñó el ministro. Ahora, si tú no lo haces, tú mismo vas a decir: ¿cuál es tu castigo? ¿Dónde vemos eso? ¿Se acuerdan de David? ¿Se acuerdan de David? David fue y mandó matar a la esposa de Urías, a Urías, el esposo de Betsabé. Fornicó con ella, hizo lo que quiso con ella. El Señor ya tenía en su mente cómo iba a hacer para que Salomón naciera de ella. Pero no era por causa del hombre, sino por causa del mismo. Pero David se le adelantó y mandó matar a Urías. Y él dijo: nadie se dio cuenta. Todo el mundo. El Salmo 51, ustedes saben, cuando él clama, nadie se dio cuenta, no, todo el mundo callado. Pero Dios no. Y le dijo: un momento, David, aquí te mando al profeta Natán. Y llegó el profeta Natán y le dice: David, había un hombre que tenía muchas ovejas, y venía otro con su única ovejita, y él fue y tomó la ovejita de ese y la mató y se la comió. Hizo lo que quiso con la ovejita de él. ¿Qué castigo merece? Y David mismo se sentenció a muerte y dijo: ese hombre debe morir y pagar todo lo que ha hecho. Y el profeta Natán se quedó mirándole y le dijo: David, ese eres tú, y lo que has dicho se va a cumplir. Vamos a cuidarnos de ahora en adelante, iglesia. Ya tienes una palabra. Tienes que cuidarte lo que hablas, lo que hagas. Tú tienes al Dios Todopoderoso que mora en ti. Si tienes mucha debilidad, porque la tenemos, somos humanos, y estás en esa debilidad porque la tenemos, habla con el Espíritu Santo y dile: ¿sabe una cosa? No tengo las fuerzas para dejar esto, pero tú me ayudas. Por favor, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros en nuestras debilidades, porque somos débiles. Aquí no hay ninguno fuerte. Hay gente que dice: no, pues yo sí pude dejar las mujeres, pero no ha dejado la mentira, pero no ha dejado otras cosas. Otros dicen: yo dejé el licor. Sí, dejó el licor,
y no ha dejado aquello y no ha dejado lo otro. No hay nadie perfecto. Por eso el Señor nos entregó su Espíritu Santo. Entonces dice, miren, me fui por otro lado y no les hablé de los de la circuncisión y ya no tenemos tiempo. Dice en Tito 1:10, dice, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pablo explica lo que es la circuncisión. Se los voy a dejar en Gálatas 2:11 en adelante. Ustedes mismos lo van a estudiar en su casa. Es precioso. ¿Quiénes fueron los que trastornaron casas enteras y que aún siguen trastornando casas enteras en el mundo entero? Todos aquellos que enseñan la ley, todo lo que se está enseñando sobre la ley, están trastornando casas enteras, porque están hablando de la circuncisión. El Señor nos llamó a la libertad de los hijos de Dios. Somos libres en Cristo Jesús. Ya tú no tienes que tener miedo. Vamos a ir a Hebreos 13:20. Para terminar, voy a pedirle a los hermanos de la alabanza. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor, pastor tuyo. ¿Sabe una cosa? El Señor dejó los 5 ministerios, el de apóstol, pastor, profeta, pero hay veces en mi corazón que como que siento, como dijera yo, como que me siento usurpando el trono de Dios cuando yo me llamo pastor. Es algo personal, porque el único pastor es Él. Él es la única verdad, el único camino. Y yo digo, Señor, por tu misericordia estoy yo aquí predicando este evangelio. Ayer en la mañana le decía yo, Señor, te doy gracias porque me estás enseñando misterios que yo nunca entendía, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que están reservados para los que te aman. Y lloré y le dije, Señor, gracias. Pero el apóstol Pablo le dijo muy claramente a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. ¿Por qué le dijo cuídate de ti mismo? Porque cuando el hombre comienza a recibir revelación de Dios, es muy fácil que se sienta superior. Y esta mañana mi esposa, que es mi juez, me dijo algo. Me dijo, Germán, lo que Dios te está entregando es difícil, es muy hermoso, y sé que apenas estás comenzando lo que Dios te está entregando, pero cuídate de nunca, jamás irte a creer superior, porque esto el Señor lo revela, pero no es para ti, es para toda la iglesia. Tú no tienes nada que hacer acá, y eso me sentí feliz, porque Dios, el hermano Balestier dijo algo muy lindo el día viernes que me hizo llorar, cuando dijo, el Señor ha escogido a casa de Jesucristo y nos está entregando el evangelio de la gracia, la doctrina. Y yo lloré y le dije, Señor, ¿quiénes somos nosotros? Pequeños dentro del mundo, hispanos del tercer mundo según los americanos y según el mundo entero. Ustedes se dan cuenta en los noticieros cómo nos llaman, tercer mundo. Somos, México se le llama la finca no, sino que el patio trasero de los Estados Unidos. Imagínense Colombia, entonces ¿qué es? Si México, que está aquí cerca, es el patio trasero, ¿nosotros qué somos? De ahí para allá, ni patio trasero siquiera. Y sin embargo el Señor le ha placido que nosotros estemos llevando este glorioso evangelio. Y hay algo que sé
que viene muy grande. Y lo sé que viene muy grande. Porque poder escuchar a una persona americana. Where did you learn that? Where did you learn that? Ellos que saben, que se supone que son los que nos llevaron el evangelio a nosotros, ahora ellos están buscando. Y va a comenzar dentro de muy poco a buscarte a ti. Y ellos van a buscarte y van a decir: enséñame, enséñame el evangelio, enséñame la palabra. Y ahí es donde va a ser el cambio de lo que el Señor dijo, que por la ola café vendría el avivamiento a los Estados Unidos. Por la ola café, por nosotros. Así que, hermano, prepárate. Tú tienes el derecho de prepararte en el evangelio, en prepararte en la palabra, de estar escudriñando las escrituras, de estar buscando. Yo sé que tienes mucho trabajo. Yo sé que es duro cuando tú estás trabajando en tu compañía, en la empresa. Sé que es muy duro muchas cosas. Sé que para las hermanas es duro, que no tienen ayuda muchas veces para criar los niños. Pero esfuérzate un poco, una milla extra, y edúcate en la palabra, porque cuando el Señor dé la orden, va a haber un cambio total sobre esta tierra. Va a haber un cambio. Pero no de todos va a ser esa gloria, sino, como dijo el Señor, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en todas las cosas que tú emprendas. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Y mire cómo dice esta frase es preciosa: haciendo Él en vosotros. No eres tú el que lo haces, es haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él pone el querer como el hacer en nosotros. No es de todos, pero si el Señor ya puso el querer en